Les voy a poner récord. Ahí se supone que está grabando. En algún lado tiene que Sí, aparecer. ya está grabando, nos aparece a nosotros un punto rojo. Perfecto, chicos. Bueno, la idea era, ¿por qué dar la clase sincrónica? Porque realmente este es un año atípico y no hemos podido encontrarnos y hemos tenido muy pocas clases sincrónicas. Entonces, por ahí me pareció que deben estar cansados de tener tantas clases grabadas. Por ahí tener otro tipo de tacto con un docente iba a ser mejor. Y más que nos vamos a ver unas cuantas veces en todo el ciclo inicial. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en esta unidad? Es todo lo que es la farmacología del dolor. En sí el dolor es una rama bastante compleja, muy complicada, con muchos neurotransmisores, muchas modulaciones que no van a llevar al caso, por lo menos desde el punto de vista farmacológico, ¿sí? Seguro que lo van a ver en otras áreas. ¿Cómo se define el dolor? Bueno, yo ahí le puse que es una definición según la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, que dice que es una experiencia emocional desagradable, que puede estar o no asociada a una lesión tisular. Lesión tisular es un daño, ¿sí? Cuando, por ejemplo, me corto, ¿sí? O me quemo. Eso es una lesión tisular. O que se describe con manifestaciones propias de tal lesión. ¿Quieren que voy a sacar el recuadro este? Bien. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta con respecto a esta definición? Hay dos puntos a tener en cuenta. Primero, que el dolor no es puramente digamos, un componente nociceptivo sensorial, ¿sí? Digamos, de sentir el dolor, sino que va a estar acompañado o va a estar compuesto de lo que son las emociones que va a sentir el paciente y de la subjetividad que va a tener, que va a estar inseparable de este dolor, ¿sí? Porque es subjetivo, el dolor es propio de cada paciente. Quizás yo cuando me queme en una hornalla tengo un dolor muy intenso y quizás otra persona no es tan intenso el dolor, ¿sí? Hay una gran cantidad de mecanismos que vamos a intentar nombrar algunos. Y por el otro lado dice, fíjense que no tiene que estar asociada realmente a un daño tisular, ¿sí? No tiene que haber esa lesión, no tiene por qué estar esa lesión. A veces puede aparecer un dolor sin tener como causa un daño tisular. Ahora, el dolor podemos decir que es un mecanismo de defensa que tenemos, ¿no? Porque ante un estímulo que recibamos, nosotros como persona generamos una respuesta, hacemos un acto. Por ejemplo, si hay una hornalla quemada, caliente y yo pongo la mano, yo genero una lesión que automáticamente va a hacer que yo reaccione quitando la mano para evitar que se haga más daño en mi cuerpo. ¿Sí? Es algo, digamos, algo bueno, digamos, para nuestro cuerpo. Pero a veces este dolor tampoco, hay varios componentes, por ejemplo, como les dije que el dolor no es exclusivo de un daño tisular, a veces una depresión, una ansiedad, la anorexia lleva a un dolor obvio que no es de un daño tisular. Todo esto hace que el paciente, además de generar una respuesta hacia el mismo, digamos, desde un punto de vista somático, de retirar el cuerpo, por decirlo de una manera, también existen cambios a nivel autonómico, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sistema nervioso autónomo, que son respuestas involuntarias. Por ejemplo, van a haber aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, va a haber sudoración, ¿sí? Transpiración, todos esos síntomas que van a acompañar al dolor en sí. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar el dolor? El dolor, de acuerdo a dónde se origina, podemos decir que hay un dolor somático, un dolor visceral y un dolor neuropático. El somático es un dolor que yo sé exactamente dónde está localizado y se produce por una lesión en piel, en cartílago, en tendón, en hueso, en un músculo, ¿sí? Que va a activar
a unas neuronas muy especializadas que se llaman nociceptores, que van a ser las primer neuronas que va a captar el dolor, para luego transmitirlo, si es necesario, hasta los centros superiores. Y es un dolor que yo sé, yo digo, me duele acá, me duele acá, me duele acá. Lo puedo definir, es localizado. En cambio, cuando hablamos de un dolor visceral, es un dolor más difuso. También se da por activación de nociceptores, pero es como que yo no puedo definir bien el dolor. Por ejemplo, un paciente que sufre un infarto de miocardio siente un dolor difuso en toda la extremidad superior de su brazo. ¿Sí? Obvio, extremidad superior, en brazo. Pero no puede decir el punto, sino que es como bien difuso. O, por ejemplo, cuando un paciente refiere de... Voy a admitir a alguien. Ahí tengo mouse acá. Refiere, por ejemplo, que le duele el lado derecho de la panza, como que es un dolor vago, ¿sí? No sabe decir bien dónde. Eso es un dolor visceral. Y generalmente se dan, como dice ahí, por comprensión o estiramiento de ciertas estructuras viscerales. Ahora, ¿por qué no puedo pasar? Acá. Ah, no. Ahí está. Un dolor neuropático es un dolor totalmente diferente. Acá no intervienen los nociceptores. Acá hay un daño o una lesión a nivel del sistema nervioso central o periférico que es mediado por otro tipo de sustancias, que en realidad son sustancias GABAérgicas o lo que es el NMDA, ¿sí? Son otro tipo de neurotransmisores y por lo tanto el tratamiento va a ser completamente diferente. Por ejemplo, el dolor del miembro fantasma. ¿Saben lo que es eso? Ustedes se pueden autodesbloquear para hablar, chicos, ¿no? Sí. Bien. ¿Saben lo que es el dolor del miembro fantasma o el miembro fantasma? Sí. Es cuando alguien pierde un miembro y siente dolor pensando que la pierna, o el miembro sigue ahí, o sea, en realidad no hay nada. ¿Es eso? Perfecto, ¿sí? Porque en realidad cuando se hace la amputación de ese miembro, vieron que se forman como un muñón en las extremidades, que son el corte de todas las terminaciones que van a conducir vía aferente como eferente, ¿no? Hasta el final. Es decir, la vía está. Lo que no está es el orden, digamos, la extremidad, pero la vía está aferente y eferente. Entonces, como dijo ahí su compañera, Luana, ¿no? Que siente un dolor, por ejemplo, le amputan una mano y sienten dolor en el dedo, si el dedo no está. ¿Por qué? Porque las vías siguen estando, ¿sí? Y toda la memoria y la llegada hacia los órganos superiores también lo reconocen a ese órgano. O hay dolores, por ejemplo, en una situación postherpética, si hay una situación muy neurológica, donde van a sentir que o el diabético, sienten que las sábanas, el roce de la sábana, le genera un dolor muy, pero muy grande, ¿sí? Eso también, que es otro tipo de dolor. No hay un daño tisular o un visceral, sino que ya hay un compromiso a nivel de los centros superiores. Y otra vez por admitir, ahí está. Ahora, otra clasificación que también está muy relacionado con el lugar de origen es cómo clasificamos de acuerdo a la duración, ¿sí? Que puede ser agudo o crónico. Un dolor agudo es el que todos conocemos, donde tiene un intervalo de dolor que es autolimitado. Por ejemplo, me corto, siento dolor, pero por procesos fisiológicos propios se repara y el paciente no tiene más dolor, ¿sí? Es de corta duración. Y están interactuando lo que son los nociceptores. En cambio, cuando el dolor ya dura meses, ya no hay una injuria que esté provocando ese dolor de un comienzo, sino que hay otros dos mecanismos, ¿sí? Que van a estar interactuando y hablamos de que el dolor ya pasa a ser una enfermedad por sí misma, ¿sí? Ya es una enfermedad y ya va a interferir, obvio que en toda la vida del paciente, en su trabajo, en su relación laboral, en su familia, es decir, es un dolor
que puede estar meses, años, y que debe ser tratado con otro tipo de terapias. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando hay una lesión tisular? Cuando hay una lesión tisular, por ejemplo, me pincho un dedo, lo que va a ocurrir es que se van, ante la injuria, se liberan, ¿sí?, una gran cantidad de sustancias que se llaman sustancias algogénicas, sustancias que median el dolor, que en la otra diapositiva tienen, que son, por ejemplo, bradiquininas, prostaglandinas, iones, neurotransmisores. Hay una gran cantidad de todas esas sustancias que se producen en el lugar de la injuria, que al romperse las células se liberan. ¿Qué van a hacer esas sustancias algogénicas? Van a interactuar con la primar neurona, que es una neurona altamente especializada, que se llaman nociceptores. Estos nociceptores pueden ser químicos, térmicos o mecánicos, ¿sí? La palabra lo dice. Un nociceptor químico va a reconocer diferentes sustancias químicas. Térmico por exposición a temperatura, altas o bajas. Mecánicas por compresión. Entonces, estas sustancias, como acá las tienen, ¿sí?, que es la parte de transducción, se liberan, actúan sobre estos nociceptores, que son canales iónicos, y por lo tanto transformamos esta estímulo, que es una señal química, en una señal eléctrica, porque ya comienzan a generar despolarizaciones de neuronas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Ahí ven mi mouse ustedes? Sí, sí. Entonces, yo acá tengo un traumatismo, se liberan todos estos puntitos rojos, serían como las sustancias algogénicas, principalmente prostaglandinas, histaminas, bradiquininas. Acá, en la terminación sensitiva neuronal, perdí el mouse, acá van a estar estos nociceptores. ¿Qué va a actuar? Esta sustancia activa en estos canales y transformamos en una señal eléctrica, ¿sí? ¿Eso lo saben, ¿no?, de la sinapsis, chicos? Sí. Bien. Entonces, ¿hasta dónde? Hasta el asta dorsal de la médula espinal. Acá se va a encontrar con una segunda neurona y hay una gran cantidad de circuitos que van a amplificar o disminuir esta señal. Dentro de estos circuitos, para que sepamos, principalmente a nivel del asta de la médula, que está la lámina 1, 2, 4 y 5, principalmente la 5, están los que llamamos, esto es general, chicos, para que se pueda comprender, una gran cantidad de sustancias endógenas llamadas opioides endógenos, como las metencefalinas, las beta-endorfinas, las leuencefalinas, ¿sí? Son sustancias que van a inhibir, la idea es que inhiban esa llegada del dolor hacia los centros superiores. Entonces, en esta segunda neurona, que hace sinapsis, cruza y asciende hasta el hipotálamo, donde va a tener la tercera neurona, y luego hacia los centros superiores, ¿sí? Toda la corteza, donde va a reunir toda esta información que recibió, interpretarla con los conocimientos o dolores previos que tenga, se interpreta para emitir una respuesta que sería la parte deferente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Yo no escucho mucho la parte de cuando se inhibe o se activa, o sea, me quedé ahí. Bien. Porque... En todo el sistema que existe de transmisión del dolor, desde que te cortás hasta que vos interpretes, como vamos a ver, no es un solo paso de información de una neurona a la otra, que le dice, me corté, ¿sí? No es algo pasivo, como vamos a ver ahora en un ratito, sino que hay mucha cantidad de fibras que van a interactuar. Fibras que se llaman, después la pueden leer, que son A delta, AC, ¿sí? Que van a decir, me corté. Bueno, digamos, como que sean analgésicos internos, se llaman, son unos opioides internos, que van a ir cortando, que no llegue tanta descarga hacia el centro de percepción, ¿sí? Porque todo tiene una medición, todo tiene un umbral. Para todas las personas es diferente. Hace como que el dolor suba
pero que tampoco sea tan grave ese dolor, ¿sí? Hablando de una lesión básica, ¿sí? Cuando es muy intenso ya hay otro problema. Entonces hay diferentes sustancias endógenas que pueden amplificar el dolor, que es lo que ocurre en un dolor crónico, que lo vamos a ver, o pueden inhibir ese dolor, hacerlo que sea chiquitito, como eso en una simple lesión tisular, ¿sí? A ver, a grosso modo, no es lo mismo que yo me corte un dedo, en donde la transmisión del dolor y la cantidad de sustancias que se van activando lleguen a mi centro, que me corte el dedo, que me saque el dedo, ¿sí? El dolor es más fuerte porque hay mayor cantidad de neuropéptidos, hay por ahí mayor capacidad de adaptabilidad de las neuronas, y los centros que van a inhibir ese dolor, la llegada del dolor, no lo pueden inhibir, ¿sí? Porque hay muchos sistemas comprometidos. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, ahí sí ya entendí, profe, gracias. Bien. Entonces, cuando llega a la última neurona, a la cuarta neurona, que es la que está en los centros superiores, bueno, intervienen todos estos lóbulos. Ahí yo les puse para que ustedes tengan una idea. Nadie les va, yo por lo menos no voy a preguntar esto, chicos, pero es para que podamos entender. El lóbulo parietal, sí, está acá, es el que va a decir, uy, te pinchaste el dedo. El sistema límbico es el que, como les dije, no solamente hay una respuesta motora por parte de un paciente, sino que también tenemos una respuesta autonómica y subjetiva de cada uno. Entonces, dependiendo de la intensidad del dolor, si es leve, por ahí es una pequeña ansiedad que hacemos, pero es mínima ansiedad que se dispara. Si el dolor es más fuerte y dura más tiempo, la ansiedad es mayor, la frecuencia cardíaca es mayor, ¿sí? Va a depender de la intensidad del dolor. Después tenemos la memoria del dolor. Recuerden que son neuronas que van informando, recabando información. Por ejemplo, fíjense este ejemplo pavo. Un niño, ¿vieron cuando los chicos chiquititos se caen y lloran? Que decís, no se hizo nada, pero llora. Porque va experimentando el dolor, no conoce lo que es el dolor. Entonces, su pequeña caída es un estímulo primario y lo va a ver como si fuera un súper dolor, porque no sabe lo que es. Así uno va haciendo memoria del dolor. Entonces el nene la primera vez se cae llora, segunda vez llora, tercera vez hace así y sigue andando. Y la cuarta ya el pibe vieron que está todo lastimado y sigue andando en la bicicleta, en la patineta, no le importa nada. Porque ya tiene esa memoria, sabe que no le va a pasar nada y comienzan los, digamos, los mecanismos fisiológicos a interactuar más y a reparar mejor todos esos daños. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Profe, Sí. Sí. Cuando dijiste lo del lóbulo parietal que localiza e interpreta el dolor, sería como en el dolor sensorial, ¿no? Exacto. Sí, sí, exacto. Bien, esto es lo que estábamos hablando. Y lo que yo les quería contar es con respecto a esto de lo que es la plasticidad neuronal, ¿sí? Es lo que yo les decía, digamos, cuando nosotros tenemos un estímulo periférico, ¿sí? Cortarnos algo, ¿sí? Puede, cuando ocurre siempre a largo plazo, ¿sí? Cuando, cómo se produce, digamos, un dolor crónico y que deja de tener una causa de daño tisular. En un primer momento uno puede tener, ¿sí? un estímulo periférico que va a desencadenar un incremento sostenido en la excitabilidad neuronal, ¿sí? La neurona se va a empezar a excitar por todas las neuronas que les dije, ¿sí? Y la plasticidad neuronal lo que va a consistir, por lo tanto, es la capacidad que tenga la neurona cuando recibe este estímulo. Tiene dos opciones, para decirlo de una manera: o se adapta o se muere. Entonces, la plasticidad neuronal se basa en esto, que es la capacidad que va a tener la neurona de cuando le llegan todos estos estímulos repetidos, tenga capacidad de cambiar su estructura, de cambiar su función o cambiar su perfil génico. Entonces, este nivel de plasticidad ocurre a todos niveles, desde la primera neurona hasta la última neurona. Esta capacidad que tiene que tener la neurona de poder adaptarse y cambiarse a los estímulos que van ocurriendo. Por eso dije que el dolor no es un fenómeno pasivo que decimos pasamos la información de una neuronita a la otra,
¿sí? No, hay mucha cantidad de mecanismos que están involucrados, y acá en realidad hablamos de un proceso activo que interviene en tres. Uno que se llama activación, uno que se llama modulación y uno que se llama modificación. Cuando hablamos de activación estamos diciendo, por ejemplo, yo me lastimo, tengo una injuria, se activan los nociceptores, ¿sí? Químicos, térmicos o mecánicos. Entonces, si este estímulo es sostenido en el tiempo, voy a admitir a alguien más, ahí está, y es muy intenso, si el dolor es muy, pero muy intenso, se va a generar un potencial de acción que va a llegar hasta el sistema nervioso central, ¿sí? Origina liberación de neurotransmisores, ¿sí? Y esta va a ser la primera fase donde se va a manifestar la plasticidad por un aumento progresivo en la respuesta frente a estímulos repetidos. Esto se da en dolor crónico, donde cuando hay un estímulo continuo, que no tiene que ser tampoco de un daño tisular, cada vez la respuesta es mayor que va a tener el organismo. Luego va a haber modulaciones, cambios en estas respuestas, y va a haber cambios en la transcripción. ¿A qué viene todo esto? Que cuando el dolor es crónico, por ahí comienza con un dolor leve el paciente, pero luego, cuando deja de estar esa injuria, van a ocurrir mecanismos internos de plasticidad neuronal que hacen que cada vez el dolor sea más largo, que dure más, que el umbral del dolor esté más bajo. Significa que voy a estar con más dolor, digamos, ante un menor estímulo, más dolor voy a tener, ¿sí? Va a ser más fácil llegar al dolor. Va a aumentar la respuesta al dolor y se va a expandir por todos otros tejidos. Por eso el dolor crónico se transforma en una enfermedad, ¿sí? Que no es lo mismo que un dolor agudo. Me lastimo, procesos fisiológicos y se cura, ¿sí? Esto es para que sepan que es más complicado que una simple transmisión de información. Entonces, viene un paciente con dolor. El dolor se debe tratar. Y el dolor, como les dije, es subjetivo. Yo no puedo decir que un chico que le duele el oído lo tenga que tratar como si fuera algo nada. No, hay que tener en cuenta que cada persona tiene su capacidad de sentir el dolor de diferente manera. La OMS en realidad hace muchos años describió, yo les había dejado un apunte, chicos, para que lo lean. Está bueno para que lo lean y se entiendan muchas cosas y puedan acompañar al estudio. Declara, digamos, establece esta escalera, que se llama la escalera analgésica de la OMS, que en realidad fue definido para tratamientos oncológicos, en donde un paciente que es oncológico va a estar mucho tiempo bajo tratamiento con muchas drogas, y a veces el dolor en cáncer complicado es progresivo, así que a medida que pasa el tiempo va a tener más dolor el paciente. Por eso es que se recomendó en estos pacientes, antiguamente, que comiencen como, digamos, con fármacos que sean no tan analgésicos, y a medida que pasa el tiempo ir aumentando, ¿sí?, la potencia analgésica del fármaco. Entonces se describe esta escalera, que cuenta de un escalón 0, podemos decir, donde no hay dolor, un escalón, el primer escalón, donde el dolor es leve. En estos casos se utilizan analgésicos como los AINES, que pueden ir o no acompañados con absudantes. Si el dolor persiste y aumenta, pasamos a un dolor moderado, en donde se utilizan unos analgésicos muy conocidos que se llaman opioides débiles, acompañado, sumado a un AINE, para hacer un efecto sinérgico. Y si el dolor aumenta mucho más, desde mucha intensidad, pasamos a un tercer escalón, que se utilizan opioides potentes con AINES con o sin ayudantes. Hay un cuarto escalón, que son terapias alternativas que se utilizan, que en realidad es una rama muy interesante, muy compleja, pero hay pacientes que no responden a ningún tratamiento. Hablo de ningún dolor, el neuropático no va con estos tratamientos. Esto es para dolor somático y visceral. Neuropático es otra cosa. Que no van a responder a esto, entonces con terapias alternativas realmente han conseguido buenos resultados.
¿Qué son los AINES? Los AINES, la palabra significa antiinflamatorio no esteroideo, ¿sí? Es un grupo de fármacos que presentan diferente estructura química, que son analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos y antiagregantes plaquetarios. Acá les puse para que tengan una idea, no es que lo tengan que saber, estructura, nombres como el ácido acetilsalicílico, que es el representante, que me lo tengo que saber, es el representante. El ibuprofeno, el diclofenac o diclofenaco, como lo puedan encontrar, paracetamol. El paracetamol es un tema de discusión, después lo vamos a hablar. Y la indometacina o ketorolac, hay muchos, ¿sí? Solamente para que vean. Bueno, ¿cuál es la ventaja de utilizar un AINE? Primero que un AINE hoy, como sabemos en día, es un fármaco que la mayoría de ellos son de venta libre, es decir, se pueden adquirir sin necesidad de una receta médica, aunque convengamos que hoy, aunque no es legal, todo el mundo compra todo sin recetas, porque los medicamentos, en realidad los antibióticos tampoco se tendrían que dispensar sin receta. Y en realidad, ¿por qué son de venta libre? Porque en realidad se ha demostrado que los efectos adversos que presentan son muy leves como para poder generar la muerte en un paciente. Ahora, la desventaja es de que existen otro tipo de analgésicos que son mucho más potentes como los opioides. Estos tienen una potencia, pero, como vimos recién, para un dolor leve, ¿sí? Moderado en los primeros momentos. Tiene techo analgésico. ¿Qué significa cuando hablamos de techo analgésico? Que llegada a una determinada dosis, yo aumento, llego a una determinada dosis donde no tengo más efecto terapéutico. Si yo aumento la dosis, lo único que voy a lograr son más efectos adversos. Esa es la desventaja que tiene un AINE, ¿sí? Los opioides, como vamos a ver, no tienen techo terapéutico. Yo aumento la dosis y aumento el efecto, la analgesia. Estos no. Aumento la dosis y no aumento el efecto analgésico, aumento los efectos adversos, ¿sí? Y bueno, hay una de las desventajas que igual sabemos todos que uno puede automedicarse o tomar un AINE por un tiempo limitado, siempre con una supervisión médica, porque en sí el uso prolongado tiene efectos adversos principalmente importantes a nivel gastrointestinal. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los AINES, de estos antiinflamatorios? A partir de los fosfolípidos de la membrana, por acción de la fosfolipasa A2, se escinde y se forma un compuesto que se llama ácido araquidónico de 24 átomos de carbono, y por acción de una enzima que se llama ciclooxigenasa, va a dar lugar a una gran cantidad de endoperóxidos cíclicos, que son las prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos, que están involucrados en el dolor, la fiebre, la agregación plaquetaria y la inflamación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como mecanismo de acción? Tener en cuenta de poder inhibir a esas enzimas. Esas ciclooxigenasas, estas enzimas, hay de dos tipos, las que llamamos COX-1, que están siempre presentes, siempre, ¿sí? Y son en realidad las que están relacionadas con un proceso benéfico al organismo. Son las que vamos a ver que aumentan el flujo sanguíneo al estómago, la secreción de mucus y bicarbonato en el estómago, es decir, son las protectoras. En cambio, las COX-2 son las que me generan el dolor, la inflamación, es decir, todos los efectos que yo no quiero o no quiero tener en un paciente. Dolor, inflamación, fiebre, entre otros. Y esta enzima no está siempre presente, sino que cuando hay una lesión, recién ahí se activa y se libera. ¿Sí? Por eso son inducibles. Y cuanto más el dolor, más transcripción existe del mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que tener en cuenta? Los AINES van a inhibir tanto la acción de la COX-1 como a la COX-2. Recordemos que la COX-2 es la que está involucrada en todo lo que es inflamación, dolor y fiebre, lo que a mí realmente me necesito frenar en un paciente. En cambio, la COX-1 es todo lo bueno, todo lo que yo quiero que se mantenga en mi cuerpo. Por lo tanto, cuando yo bloqueo, voy a tener todos estos efectos adversos. Por eso es, por un lado, tenemos su efecto terapéutico porque bloquea inflamación, dolor y fiebre, pero por otro lado, a nivel gastrointestinal, a largo plazo, ¿sí? Genera, y sumado a otros factores, ¿no? Porque la úlcera no se produce
si uno utiliza, está bien, aspirina por largo periodo de tiempo sin ninguna protección, es probable que se pueda generar una úlcera gástrica, sumado a los hábitos dietarios del paciente, el consumo de alcohol, de café, si hay presencias de bacterias, ¿sí? Que todo eso lo vamos a ver en la unidad 8. Pero bueno, esto también, la aspirina es una de las causas de úlceras gastroduodenales. Entonces acá, solamente para que tengan en cuenta, para que lo vean, nadie les va a preguntar esta selectividad, pero en realidad se vio que los AINES no todos actúan inhibiendo a ambas enzimas por igual, sino que se vio, por ejemplo, que el diclofenac inhibe por igual potencia ambas enzimas, el meloxicam 3 a 7 veces más selectiva para COX-2, ¿sí? Y acá, importante, estos dos de abajo, celecoxib y rofecoxib, que es más selectiva para COX-2. De ahí es donde se sintetizan los inhibidores selectivo COX-2. ¿Para qué creen? ¿Por qué sería importante utilizar únicamente selectivo COX-2? Porque son los que causan las reacciones dolorosas. Para evitar Perfecto. los efectos adversos. En cambio, si le Perfecto. COX-1 vas a prolongar los efectos secundarios. Bien, perfecto, ¿sí? Ese es el objetivo. Entonces, hace como 10 años atrás, los laboratorios, al descubrir esto, ¿no? Y poder seleccionar, porque depende mucho las enzimas tienen diferente tamaño, entonces es como que la COX-1 es más chiquita y la COX... Ay, esperen que me estoy entrando acá porque lo leí hace tantos años, pero es una cuestión química, después se los voy a buscar, estaba bueno ese trabajo, pero es como lo siempre, cerradura y llave, como que los COX-2 solamente por el tamaño que tienen esa enzima, solamente permite el acople de estos fármacos y lo hacen selectivo, está bien, ahí está. La COX-1 es más chiquito y la COX-2 es más grande, entonces al hacerlo más grande permite solamente que bloquee la COX-2 y no pueda entrar en la cerradura de COX-1. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace la selectividad, la estructura química de estos fármacos. ¿Se me entendió lo que les quise decir? Sí. ¿Sí? La COX-2 es más grande. Entonces, y la COX-1 es chiquitita. Entonces se descubrió, la mayoría de los fármacos son chiquitos, entonces entran a COX-1 y COX-2, bloquean los dos. Entonces, para bloquear solamente a la COX-2 se sintetizaron fármacos más grandes, para decirlo de una manera, que solamente va a caber dentro de la COX-2, porque es grande, y no dentro de la COX-1. Entonces, eso hizo la selectividad de acción. Eso lo leí hace tantos años. Entonces, yo recuerdo hace como, 10 años trabajando en la oficina de farmacia, que, imagínense, un abuelito que está polimedicado, también tiene mucho dolor, ¿sí? Hay mucho dolor de huesos, de articulación, entonces siempre están tomando un analgésico. Esto fue una revolución, ¿por qué? Porque le damos un analgésico y no le tenemos que dar un gastroprotector, porque siempre con un tratamiento crónico, con una INE, vamos a tener que dar un gastroprotector para no generar una úlcera. Bueno, imagínense, esto fue una revolución total, y empezaron a ver que muchos abuelitos empezaron a morir. Y la relación se basó en que estos COX-IB, selectivos COX-2, generan alteraciones a nivel cardíaco. Es decir, para pacientes con antecedentes cardíacos, después se supo, ¿no? Porque acuérdense, la farmacovigilancia sale al mercado y ahí vemos lo que pasa con la población, ¿sí? Acuérdense que nosotros estudiamos en el joven, divino, hermoso, que en la burbujita de cristal, 1000 personas, 2000, pero después cuando sale al mercado nos encontramos con un mundo totalmente diferente. Y esto realmente es un mercado para los abuelos, principalmente, que son los que más AINES toman y que no están prácticamente incluidos en todos los ensayos clínicos. Entonces, bueno, ahí no se dieron cuenta, los COX-IB generaban alteraciones a nivel cardíaco que en personas con antecedente le generaba la muerte, ¿sí? Por eso muchos de estos fueron retirados automáticamente del mercado. Hoy hay 2 o 3 nada más. Pero bueno, siempre con esa condición. ¿Qué es lo que tengo que saber de los...? Sí. Perdón, ¿el protector gástrico es para personas adultas mayores o para la población en general? No, para la población en general se dan que toman fármacos a largo plazo, independientemente del fármaco, la mayoría, eso lo vamos a ver en unidad 8. Una polimedicación
medicación por largo periodo de tiempo, no, a veces corto, pero el mismo fármaco genera lesión gástrica, siempre se acompaña con un protector gástrico, una ranitidina, un omeprazol, o a veces algún sucralfato, depende del tipo de fármaco y de la patología del paciente, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, sí. Bien. Entonces, lo que yo tengo que tener en cuenta con respecto a los AINES es una diferencia de la aspirina, que es el prototipo. Si ustedes tienen que empezar a hacer a partir de ahora, bueno, en realidad la unidad anterior, un vademecum de bolsillo. Entonces, la unidad pasada vimos antihistamínicos, de primera y de segunda. Ah, chicos, les fue re bien el examen. Me olvidé decirle. Re lindos todos, la verdad que muy bien. Ay, esperen que han visto otra chica. Ahora me quedé pensando en eso. Pero muy bien, todos muy bien, muy completos. En la unidad pasada que vimos antihistamínicos, vimos sobre H1, ¿sí? Eso es importante, porque después en la unidad 8 vamos a ver antihistamínicos H2, por eso es importante saber el subtipo de receptor. Bueno, vimos de primera generación, búsquense uno, por ejemplo, difenhidramina, o otro puso otro, no importa. Cada uno se arma su propio vademecum de bolsillo. Y ponemos de segunda generación, loratadina, por ejemplo. Y estudiarse bien esa droga. Ahora en los AINES, ¿qué es lo que tengo que saber? El prototipo es la aspirina. Listo, AINES aspirina, ese es mi vademecum. Entonces yo me voy a estudiar todo de la aspirina, ¿sí? ¿Cuál es la principal diferencia entre la aspirina y el resto de todos los fármacos? Es que es un inhibidor irreversible de ambas COX. ¿Qué significa eso? Irreversible. ¿Qué significa que es irreversible? ¿Se acuerdan? Se une covalentemente y por lo tanto no se puede, no sé cómo, volver atrás, digamos, no sé cómo explicar esa parte. Bien, perfecto. Al ser enzimas son saturables, entonces tenemos que esperar a que se renueve la enzima para que vuelva a hacer el efecto que hacía. Entonces como que no se puede volver atrás, aunque aumente el agonista, no hay un efecto, no baja el antagonista, una cosa así. Bien, sí, como dijeron, la bloqueó, esa ya está anulada. Hay que hacer una síntesis de novo a nivel genético, porque esa enzima no sirve más, ¿sí? Ya está, no existe más esa COX. Eso es lo que hace la diferencia entre la aspirina, y por lo tanto sus efectos adversos, con respecto a todo el resto de los AINES. Los otros se unen todos en forma reversible, ¿sí? Esa es la principal diferencia que tengo que saber. Aspirina con cualquiera de los otros. ¿Queda claro? Y así es como vamos a ver ahora los efectos que tienen. Profe, ¿quiere decir que la aspirina entonces inhibe a la COX-1 y a la COX-2? A ambas, digamos. Todos los AINES, salvo los selectivos COX-2, cuando hablamos de AINES generalmente hablamos de todos menos los selectivos, ¿sí? Todos los AINES inhiben a las COX-1 y COX-2. La aspirina lo hace en forma irreversible. El resto es reversible. ¿Sí? Bueno, gracias. Profe, ¿puede ser que los AINES que son selectivos para la COX-2, puede ser que haya leído en la bibliografía que nos mandaste que no están en el mercado o una cosa así? Esa bibliografía se las dejé porque la seguimos dando hace años, es vieja. Esos fármacos que estaban ahí nombrados no están más en el mercado, ahora se surgieron unos nuevos que están acá nombrados en las transparencias. Genial, que de igual manera sí son selectivos para la COX-2. Sí, pero siempre con el riesgo de problemas cardíacos, eso sí. Ok, gracias. No. Bien. Perdón un segundo. Bien. Entonces, ¿cuáles son los efectos farmacológicos que van a tener los AINES? Bueno, vamos a cortar el dolor, es decir, analgésico. ¿Sí? Como vieron cuando les hablé que cuando se produce esa lesión se liberan muchas sustancias algogénicas, bradiquininas, le nombré prostaglandina. Bueno, fíjense que por medio de la COX formamos prostaglandinas que son mediadoras del dolor. Entonces, si cortamos las prostaglandinas no vamos a tener dolor.
Acción antitérmica, eso es a nivel más que nada del hipotálamo, que es la prostaglandina E2, no importa, sepan que va a controlar la temperatura. Y antiinflamatoria, ¿sí? Porque las prostaglandinoides también generan vasodilatación y edema el edema hincha, inflama y genera inflamación. Hay otra función que yo les nombré que es la antiplaquetaria o antiagregante plaquetaria. Esa es exclusiva de la aspirina. Ahora les pregunto, ¿por qué? A ver, ¿qué pensamos? Yo acá les había mostrado que, para que sepan, ¿no? Para que sepan, una de las prostaglandinas que se produce, la COX-1, produce tromboxano A2. Esto es un agregante plaquetario. ¿Saben lo que es una agregación plaquetaria? Que cuando hay una lesión, yo no me muero desangrada si me corto un dedo, ¿no? Porque no. Hay un mecanismo homeostático que va a hacer que las plaquetas, que son parte de los componentes celulares de la sangre, formen como un tapón y tapen esa herida, ese agujerito, para que no me muera desangrada. Lo mismo internamente, todo el tiempo la sangre cuando fluye por mis venas y mis arterias, fluye con tanta fuerza que va rompiendo las paredes. Y no me muero desangrada, sino que las plaquetas los van tapando, van formando taponcitos. Eso se llama agregación plaquetaria. A ver, ¿por qué la aspirina sí es no sé dónde estaba por acá, un antiagregante plaquetario? Porque taparía COX-1 en ese caso. Y si ¿Cómo? COX, que tapa el receptor COX-1 y el COX-1 es el que permite la agregación plaquetaria, ¿no es así? Sí, pero el ibuprofeno también, todos. Sí, pero de manera irreversible. Bien, ¿y las plaquetas? ¿Qué les pasa a las plaquetas? ¿Por qué es irreversible? ¿Qué pasa con las plaquetas? Se tienen que volver a formar las plaquetas a nivel hematopoyético, ¿no es? Bien. ¿Qué es lo que no tienen las plaquetas que tienen todo el resto de las células? Son pedazos de... no sé. Sí, no tienen los orgánulos, me parece. No tienen núcleo, chicos. Entonces, si dijimos que es un inhibidor irreversible y hay que hacer una síntesis de novo, que es a nivel nuclear, la plaqueta no tiene núcleo. ¿Sí? Entonces va a inhibir a esa COX-1 de la plaquetaria por todo el resto de la vida de la plaqueta, que son 7 días más o menos que dura. ¿Sí? ¿Se entiende? El resto de las células, el resto de los fármacos es un bloqueante reversible. ¿Qué significa? Que se une a la COX, la bloquea por un tiempo y listo, la deja. Y la COX comienza a sintetizar nuevamente tromboxano, que es el agregante plaquetario. ¿Sí? Porque tiene núcleo. Porque es reversible esa unión, perdón. En la plaqueta, la aspirina, cuando se le une, esa unión es irreversible. Significa que hay que sintetizar de nuevo la COX para formar el factor agregante plaquetario. Al no tener núcleo, nunca lo va a poder hacer. Por eso es que la aspirina se utiliza como antiagregante plaquetario. Voy a nombrar comercialmente, pero no sabe muy bien que no podemos escribir nombres comerciales. La aspirineta, la cardioaspirina, la aspirina Preven, todos esos son antiagregantes plaquetarios, son aspirina a bajas dosis. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, ¿podés repetir de nuevo la explicación? Bien. La aspirina y el resto de los AINES se diferencian en que la aspirina es un inhibidor irreversible de la COX. Entonces, pensamos en la plaqueta que no tiene núcleo. Cuando se une la aspirina, vuelvo para atrás, la plaqueta sintetiza tromboxanos para formar el coágulo, ¿sí? Que vieron que está acá. Vuelvo para atrás, acá. La plaqueta normalmente con su fosfolípido de la membrana tiene COX-1, esto es constitutivo, está siempre, forma tromboxano A2, que genera la agregación plaquetaria, eso va para tapar la herida, ¿sí? Cuando yo agrego aspirina, la inhibición es irreversible, es decir, que esto nunca más se va a poder volver a formar, porque encima la plaqueta no tiene núcleo, entonces nunca va a haber tromboxano para generar agregación plaquetaria.
¿sí? Por eso es un antiagregante plaquetario. Y profe, Claro, ahora por eso no se forman coágulos y la sangre es más fluida. claro, Exacto. te iba a preguntar eso, ¿por qué se usaba a nivel cardiológico? O sea, ¿qué es lo que hacía? Pero ya lo ¿Sí? ¿El ¿Se efecto entiende? es efecto anticoagulante? No, antiagregante, eso lo vamos a ver en la unidad 7, chicos, después. Antiagregante. La agregación plaquetaria es por plaqueta, la coagulación es por una cascada de la coagulación que activa factores, otros factores, muy largo. Es agregante. Sepamos esa palabra, ¿sí? Agregante. Antiagregante. ¿Sí? Sí. Y ahora les hago otra pregunta. ¿Vieron que cuando uno tiene un dolor de cabeza, pongámosle, ya igual la aspirina no se utiliza, no es tan tanto como antes, antiguamente, ahora se utiliza más el paracetamol. Pero bueno, cuando nosotros tenemos un dolor de cabeza, dice, bueno, tomate una aspirina tiene 500 miligramos de ácido acetil salicílico. Ahora, como antiagregante plaquetario, se utilizan 75 a 100 miligramos. ¿Por qué no puedo utilizar 500? ¿Por qué uso 75 y no utilizo 500? Porque es irreversible. Bien, vas bien. Porque si tenés algún tipo, no. O sea, si llegás a tener algún tipo de lesión, no es bueno que esté que no haya un antiagregante. Capaz que nada que ver, ¿eh? No, pero pará, no te entendí yo. ¿Cómo? A ver, A ver. al inhibirse la COX-1, no se forma el tromboxano, entonces la sangre está más fluida. Al haber algún tipo de lesión, que nos cortamos, por ejemplo, puede haber una hemorragia y no hay cómo pararla si se aumenta la dosis de... Bien. Sí, bueno, no está mal lo que pensás, pero no es así fisiológicamente, ¿sí? No, pero está bien lo que estás pensando. ¿Por qué? Porque lo que estás pensando está bien. Si yo tengo la sangre más líquida y me corto, no voy a formar una plaqueta. Por eso, fíjense, chicas, cuando estamos en periodo de menstruación, están contraindicadas las aspirinas. ¿O no lo sabían? No lo sabía. No lo sabía. ¿Y por qué no se puede tomar aspirina? Porque ya estás perdiendo demasiada sangre como para seguir perdiendo más por el efecto de la gallina. Exacto, ¿sí? Porque, miren, bueno, nos redesviamos el tema, pero no importa. Es por esto, ¿sí? Esto igual lo vamos a ver después bien en la unidad 7. Voy a esto. ¿Por qué bajas dosis? Porque a bajas dosis se demostró que era un efecto antiagregante, ya es suficiente. Inhibe la plaqueta, ¿sí? La plaqueta va a durar lo que dura en sangre, 7 días, pero no va a poder ser capaz de generar un efecto antiagregante. Si yo tomo 500 miligramos, también voy a tener un efecto antiagregante. ¿Pero qué le estoy sumando si tomo más dosis? Efectos adversos, ¿sí? Si a los 100 miligramos tuve un efecto antiagregante y anda bien, ¿para qué voy a usar 500 miligramos? Si lo único que voy a estar sumando son efectos adversos, ¿sí? No importa, esto nos fuimos, chicos, vamos a otra unidad, pero salió justo el tema. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta. Fíjense que aumento la dosis y no aumento el efecto antiagregante. Como les dije, tienen techo. Acá voy a estar aumentando el efecto adverso para buscar un efecto antiagregante. Si es un efecto analgésico, bien, está por ahí hasta 600, 700 miligramos, pero si yo aumento más de eso, no voy a tener más analgesia, voy a tener más efecto adverso. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí. Profe, no entiendo cuál es la finalidad o sea, entiendo la función de la aspirina, lo que acaban de explicar recién, pero ¿de qué sirve que inhibe, digamos, la función de la plaqueta con respecto al, por ejemplo, me quedó el ejemplo que dice del dolor de la cabeza, como que no entendí esa parte. ¿Cuál es el objetivo? No sé.
sea, No, por eso no, se porque forman yo coágulos y todo eso. para 500 miligramos, no, eso era porque les dije, para un dolor de cabeza yo me tomo 500 miligramos de aspirina, porque justo estaban preguntando, porque se enganchó el tema todo de la plaqueta. 500 miligramos para el dolor de cabeza, ¿sí? Y tengo un efecto antiagregante. Pero yo estoy buscando calmar el dolor de cabeza. A los 100 miligramos voy a tener un efecto antiagregante, pero no voy a calmar la analgesia. Sí, era justo algo que salió porque preguntaron. No, O sea, ¿es algo negativo la acción antiplaquetaria? No, porque normalmente la aspirina a bajas dosis, igual chicos no se mezclen con esto, la aspirina a bajas dosis se utiliza para efecto antiplaquetario. Es justo el objetivo. No lo vas a utilizar como analgésico, porque no tiene, a esa dosis no tiene potencia analgésica. O sea, profe, lo que quisiste ejemplificar sería eso de que si aumentás la dosis, vas a inhibir más lo que sería COX-1, que tiene funciones fisiológicas normales, y van a aumentar los efectos adversos. Exacto. Ah, joya. Sí, pero creo que la pregunta de las chicas era, ¿cuál es el objetivo, por ejemplo, para el dolor de cabeza, de la acción del antiagregante plaquetario? Claro, de la No, inhibición de la plaqueta. Claro, eso había surgido porque no sé qué comparación estábamos haciendo, de que yo les dije que las dosis, era para comparar el tema de las dosis, de que a veces no es necesario tantas dosis para buscar un efecto terapéutico, porque lo que hacemos solamente es aumentar efectos adversos. Era ese solamente y justo para darles un ejemplo, lo del techo era lo de las plaquetas, pero era solamente a modo de ejemplo, no es con respecto al dolor, sino justo era por el tema antiplaquetario, que acá no está en estos efectos farmacológicos porque es exclusivo de la plaqueta, por la inhibición irreversible. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Bien. Bueno, los efectos secundarios que pueden tener, gastrointestinales, renales en algunos casos, plaquetas porque genera un efecto antiagregante, que a veces es el buscado en la aspirina, ¿sí? Es el objetivo por lo cual lo tomo. Y algunas hepáticas. Pero ahora lo más importante es saber que voy a darles específicamente cuál es el principal efecto adverso de cada AINE. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Cuando el dolor es leve solo o moderado o intenso acompañado con un opioide. Se utiliza también para la fiebre, principalmente lo que es el ibuprofeno y el paracetamol, ¿sí? Como antirreumáticos, se lo utiliza generalmente lo que es el paracetamol, el ibuprofeno y el diclofenac. Como antiagregante, la aspirina. Es decir, cada uno tiene como una función particular, ¿sí? No es que me puedo tomar cualquier AINE para cualquier dolor. Es como que hay bastantes selectividad. Por ejemplo, para dolores muy, digamos, dentro de lo leve a moderado, que es fuerte, sí que no requiere un opioide, ¿sí? Yo puedo tomar, por ejemplo, un dolor de muela, muy fuerte, un dolor de oídos. Se puede tomar uno que es el ketorolac, que tiene una potencia muy, muy alta. Es importante. Para lo que es tejido blando, por ejemplo, dolor de ovarios, dolor en la parte de los cuádriceps que tenga, dolor muscular, puedo tomar diclofenac o ibuprofeno. Si yo quiero tratar un dolor articular, el único AINE que ingresa al líquido sinovial es el diclofenac. Entonces, si tengo un dolor articular, por más que me tome ibuprofeno, paracetamol, nada me va a servir, porque no es capaz de ingresar al líquido sinovial. El único que lo hace es el diclofenac, ¿sí? Por ejemplo, para dolores de cabeza en ancianos, responden muy bien a la indometacina en supositorios. No, le estoy remintiendo. Para lo que es el tratamiento de la gota en ancianos, se da indometacina en supositorios. Pero el principal efecto adverso que tiene la indometacina en esta vía de administración son las cefaleas. Es muy común. Después lo pueden utilizar para resfriados, ¿sí? Que eso lo van a ver en todas las cajas que tienen los antigripales. Vieron que vienen con un descongestivo, un antitusivo y un paracetamol o un ibuprofeno. Para los dolores menstruales también van a encontrar el antiespasmódico con el analgésico, que puede ser ibuprofeno
puede ser la clonixina, ¿sí? Hay unos cuantos. Así como que para cada uno existe una mejor clasificación. Esto solamente para que sepan algo importante, que no todos pertenecen al mismo grupo químico. Por ejemplo, la aspirina pertenece al grupo del ácido salicílico. El piroxicam y el meloxicam, que son muy utilizados para dolores odontológicos, pertenecen al grupo de los fenólicos. La indometacina, que ya le dije, para el reuma o la gota en ancianos. El ketorolac, que es la única que ingresa al líquido sinovial, que tiene muchos efectos, principalmente a nivel renal. El ketorolac no se puede usar más de 5 días. 5 días es el máximo límite permitido. A partir de ahí pueden empezar a aparecer insuficiencias renales. El diclofenac es el único que ingresa al líquido sinovial y principalmente tiene como efecto adverso gastrointestinales. El naproxeno es muy utilizado también para dolores odontológicos, el ácido mefenámico para dolores menstruales, al igual que la clonixina. Y el paracetamol tiene una particularidad. El paracetamol solamente es analgésico antipirético o antitérmico, la palabra que más le guste. No es antiinflamatoria y tampoco es antiagregante, ¿sí? Porque en realidad hay varios postulados de mecanismo de acción del paracetamol. Unos dicen que actúan por una COX-3, pero en realidad hoy en día la teoría está en que actúan sobre receptores cannabinoides del cannabis sativa, marihuana. ¿Sí? Hay compuestos endógenos que se llaman cannabinoides, que actúan sobre receptores cannabinoides tipo 1 y tipo 2, ¿sí? Y el paracetamol genera un efecto analgésico actuando sobre uno de estos subtipos de receptores. Por eso tan discutido el tema que, bueno, ya salió al mercado acá en la Argentina. Hay una planta en el norte donde abrieron una planta de fabricación de aceite de cannabis, ¿no? Es increíble para la Argentina. Y el mecanismo analgésico es porque actúa sobre los mismos receptores que el paracetamol, ¿sí? Ahí es donde también vienen todas las discusiones. Pero es el único que no tiene efecto gastrolesivo, porque no actúa sobre la COX-1 ni la COX-2. Por eso es el más seguro, ¿sí? De todos los AINES. Y como les dije, están los selectivos COX-2 que tienen como principal efecto adverso lo que es a nivel cardíaco. Bien, el paracetamol, que acá está lo que les expliqué, ¿sí? Todos estos actúan sobre nociceptores a nivel somático y visceral, chicos, de los AINES. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Esto es prácticamente lo que se acabo de decir. Es que el paracetamol en sí tiende primero una metabolización por lo que es la sulfatación y glucuronidación, ¿sí? Para metabolizarse y eliminarse. Cuando yo tomo altas dosis, como sabemos que son enzimas, estas enzimas se saturan y comienzan a formarse compuestos electrofílicos. Estos compuestos electrofílicos, cuando estoy tomando alta dosis, por suerte tenemos otro sistema de detoxificación en el organismo, no sé si se acuerdan, que es el glutatión, que va a conjugarse con este compuesto electrofílico y va a formar ácido mercaptúrico que se elimina por orina. Ahora, si la dosis es suficientemente alta, la que se está tomando el paciente, hablamos más o menos de 10 gramos diarios, eso también es una enzima y también se va a saturar. Por lo tanto, se saturan todos los mecanismos de detoxificación y aumenta la concentración de compuestos electrofílicos que van a formar enlaces covalentes con las células hepáticas, generando necrosis hepática. Aclaro, 10 gramos por día por un periodo largo, de 2 semanas mínimo, ¿sí? Parece una pavada, pero la marca comercial que más se vende son 500 miligramos. Tendríamos que tomarnos 2 blisters por día. Pero bueno, hay gente que uno tiene que saber que el paciente no sabe lo que nosotros sabemos. Y imagínense un paciente que tiene realmente un dolor importante, ¿sí? No quiere concurrir al médico ni a una sala médica. Va a una farmacia y escucho el nombre de paracetamol, entonces se compra 3 tiras de paracetamol. Empieza, se toma 3 comprimidos. A la hora sigue igual porque el dolor realmente no lo va a calmar.
y se toma 3 más, y después 3 más, y bueno, así es como se producen las intoxicaciones, ¿sí? Esto ocurre, ha ocurrido, y ahí es donde todos jugamos un papel de informar al paciente sobre la correcta utilización del mismo. Bien, estos aires, y hay otra cosa importante que le quería recalcar, es que la aspirina presenta 2 efectos adversos muy importantes, que siempre se lo tengo que apuntar al paciente. La hipersensibilidad, la alergia, es muy común. Esto venía esto. Que el paciente, primero, alergia y alteraciones gastrointestinales son los principales 2 efectos adversos de la aspirina. Entonces, siempre es importante preguntarle que si es alérgico. Y esto es algo muy común. El paciente cree que si es alérgico a la aspirina es alérgico a todos. Tiene esa noción que no sé cómo es que salió ese mito. Entonces cree que si es alérgico a uno es alérgico a todos. Y no es así. Por esto que yo le escribí la tabla, que no se la tienen que saber la tabla, de dónde provienen, es para que ustedes vean esto que les voy a explicar. De que va a ser alérgico a todos los que pertenecen al grupo del ácido salicílico. Pero no hay, no hay una, se llama alergia cruzada. ¿Qué significa? Espérenme. Alergia cruzada se dan cuando los fármacos pertenecen o tienen estructuras químicas similares. ¿Cuál es la más común que por ahí ustedes hayan escuchado? Una persona le dice que es alérgica a la amoxicilina y lo más probable es que sea alérgica a fármacos que pertenecen a ese grupo. Y dentro de esos grupos están las cefalosporinas, porque comparten un anillo beta-lactámico, una parte de estructura molecular. En este caso, si el paciente es alérgico a la aspirina, va a ser alérgico a todos, hay otros AINES, pero no se utilizan, que pertenezcan a este grupo. Pero fíjense que químicamente son todos diferentes. Entonces no tiene por qué ser alérgico a todos los demás AINES, ¿sí? Eso es importante que lo sepan. Ahora, ¿qué pasa cuando el dolor es más fuerte? Bien, ahí ya cuando hablamos de un segundo o tercer escalón, vamos a tener que utilizar un grupo de fármacos que yo le dije que en esta modulación que hay principalmente en la parte del asta dorsal, que habían unos neurotransmisores que inhibían la llegada, intentaban frenar un poco la llegada, el impulso hacia los centros superiores, que eran por los opioides endógenos. Que la diferencia entre un opioide y un opiáceo es que el opioide, cuando hablamos de opioide, hablamos de opioides endógenos. Las beta-encefalinas, las leucoencefalinas, las metencefalinas, las endorfinas, entre otras. Y la palabra opiáceo es todo producto obtenido del papaver somniferum, y digamos, de la morfina y todos sus derivados, de la planta. La planta es el papaver somniferum, por ahí la han escuchado nombrar o han visto las películas de narco de México o de Colombia, que cómo producen el opio. De esta planta se obtiene la morfina, la codeína, la tebaína, y a partir de ellas se hicieron diferentes derivados sintéticos, ¿sí? Porque la idea es, como sabemos, los fármacos no inventan nuevos mecanismos de acción, copian los que ya existen. Bueno, estas copian a los opioides endógenos. Por eso es que realmente es un analgésico muy bueno y muy potente. Y por ahí también el hecho de sacarse el tabú de que si me estoy tomando morfina me estoy muriendo. No, chicos. Hay personas, niños con dolor de oído, con dolor de muela, que necesitan tomar derivados de opioides, ¿sí? ¿A qué va todo esto? A que, como les dije, la escala analgésica de la OMS fue hecho para un tratamiento escalonado del dolor. Ahora realmente uno no utiliza este tratamiento escalonado del dolor. Uno utiliza más que nada lo que llaman, por ahí si han leído el trabajo, lo que es el ascensor analgésico. Decirle al paciente en realidad, una escala del 1 al 10, ¿cuánto es el dolor que usted tiene? Bueno, dependiendo en qué escala está, uno trabaja con opioides superiores, o opioides potentes, opioides moderados, o AINES, ¿sí? Entonces, y después cuando el paciente deja de sentir dolor, vamos a ir bajando, pero nunca se deja al paciente con dolor. El dolor es la peor sensación que un paciente puede tener. Es incompatible con la vida. Entonces, el dolor es lo primero que uno calma. Antiguamente, chicos, fíjense que a los niños se los operaba sin anestésicos.
sin analgésicos. Era algo totalmente ridículo, ¿sí? Entonces, dentro de ellos hay una gran cantidad de fármacos que existen en el mercado. A ver si está acá atrás. No, bien. No sé si fue los nombres, pero bueno, la morfina, así como dijimos que la aspirina es el prototipo de los AINES, la morfina es el prototipo de los opioides. Bien. La morfina tiene una vida media de 4 horas, ¿sí? Tiene varias vías de administración, vía oral, parenteral, se han probado en administración nasal. Bueno, casi todas las vías de administración tiene la morfina. Se metaboliza dando dos compuestos, morfina 3-glucurónido y morfina 6-glucurónido, siendo el primero con actividad terapéutica, y se eliminan por vía renal. Como saben, la morfina es un opioide potente, ¿sí? Luego tenemos a la codeína, que es un opioide débil. Se utiliza principalmente como antitusígeno, ahora vamos a ver, ¿sí? Para la tos normalmente van a encontrar algunos preparados que tienen codeína. Después, esperen que cierro acá. La naloxona es un antagonista, ¿sí? Naloxona y naltrexona se dan en casos de intoxicación con opioides, se administran estos fármacos para contrarrestar los efectos. Después tenemos la encefalina, es la interna, ¿sí? La de mi organismo, es un opioide. Y la oxicodona, que ellos ya la conocen por ahí de... ay, se me borró el doctor... ¿cómo se llama? El de la serie. Que andaba con el bastón. Doctor House. Doctor House. No me salía el nombre. Bueno, vieron que andabas, que él es adicto a la oxicodona, ¿sí? Ese es el que él usaba. Bueno, ¿qué son estos receptores opioides? Estos receptores opioides son receptores endógenos localizados en todo el área de toda la transmisión del dolor. Actúan a todo nivel. Son receptores metabotrópicos acoplados a proteína GI. Existen 3 tipos de receptores, mu, kappa y delta, los cuales tienen efectos analgésicos. Su unión del agonista al receptor, como saben, si está acoplado a la proteína GI, va a inhibir la L-natociclasa, y esto lleva a la disminución del AMP cíclico y por lo tanto inhibe a la neurona para la liberación de neurotransmisores. Esto lo hace la subunidad alfa, ¿se acuerdan? La grandota, que iba hasta la L-ciclasa. También hay que tener en cuenta que la subunidad beta-gamma no están ahí dibujadas porque tengan ganas, sino que la mayoría intervienen, pero no los hemos visto, porque por ahí no son tan relevantes antiguamente, pero ahora, a partir de ahora sí vamos a ver qué hacen esas unidades beta-gamma. En este caso, su unidad beta aumenta la conductancia de potasio, es decir, salen cargas positivas, y bloquea la entrada de calcio. ¿Qué es lo que va a lograr, por lo tanto? Que la neurona quede cada vez más negativa, va a quedar hiperpolarizada, no va a transmitir nada, no va a transmitir el dolor, ¿sí? Así es como inhiben la excitabilidad de las neuronas para evitar que el dolor llegue a los centros superiores, ¿sí? O que llegue en una proporción más leve de lo normal. En el caso de haber dolor, eso sí, endógenamente, en caso de haber dolor, esto está todo activado, esto está todo sin bloquear. Entonces, lo que van a hacer, como los péptidos endógenos, por ahí su unión es muy leve, usamos fármacos que activen más esta unión para bloquear la transmisión del dolor vía aferente y a veces también esta vía aferente. Entonces, estos son en realidad hay un cuarto receptor, el sigma, pero bueno, está muy discutido el tema de los receptores, ¿sí? Es un tema bastante complicado. Todos tienen efectos, lo que más se utilizan son muy kappa con el efecto analgésico, y acá hay una diferencia de por qué la gente se vuelve adicta a los opioides agonistas mu, porque generan euforia. En cambio, nadie se va a volver adicto a un opioide agonista kappa, porque genera disforia. Euforia es una sensación de bienestar, y disforia es de desagrado en el cuerpo. Y además, ¿por qué son tan adictos los opioides? Porque en la adicción actúa todo un sistema de recompensa serotoninérgico y dopaminérgico, ¿sí? Que van a ir viendo más adelante. Es decir, que haya dopamina y serotonina es la felicidad, ¿sí? Una persona, por ejemplo, una persona que está depresiva es porque le falta serotonina
y o dopamina. Entonces toman antidepresivos que aumentan la concentración de esos neurotransmisores. ¿Estamos? Los opioides aumentan la cantidad de dopamina. Entonces generan este efecto de placer y de bienestar, y por eso es lo que hace la adicción de las sustancias. La dopamina es una sustancia adictiva, ¿sí? Por eso las personas, todos los opioides, independientemente del grado de potencia que tengan, son todos adictivos y todos se generan farmacodependencia. Bien, ¿dónde vamos a encontrar? Fíjense en dónde están los receptores. En el tallo cerebral, regulando la tos, la respiración, náuseas, presión arterial, diámetro de la pupila, generan miosis, ¿sí? Regulan la tos, controlándola, ¿no? Que haya menos episodios de tos. Respiración, en realidad vamos a ver que genera una depresión respiratoria. En la médula espinal, ¿no? Lo que hablamos, perdón, que es la parte más importante del control de opioides, cuando les dije en la segunda neurona. A nivel del hipotálamo también tenemos la tercera neurona, ¿sí? Sistema límbico, periférico, es decir, están en todos lados los que son los receptores opioides. Un alto, amplio control. ¿Cuál va a ser el efecto farmacológico? Por un lado, al bloquear la liberación de las al inhibir la liberación de los neurotransmisores y a generar hiperpolarización, van a generar, por lo tanto, en ese área, un efecto de control del dolor, ¿sí? Van a evitar que se liberen las sustancias algogénicas. Efectos psicomiméticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les dije, está relacionado con control de la liberación de dopamina. Ay, perdón. A nivel respiratorio, generalmente disminuyen la presión parcial de dióxido de carbono. Eso lo que genera es depresión respiratoria, ¿sí? Disminuimos la presión parcial, más sensible, generamos depresión respiratoria. El efecto antitusígeno, que como les dije con la codeína es el buscado, ¿sí? Muchas veces se lo utiliza como efecto farmacológico. A nivel cardiovascular, todas generan hipotensión, disminución de la presión arterial, a excepción de una que se llama pentazocina, que es la que genera hipertensión. Y, bueno, los otros efectos no son tan comunes. Sí, se pueden producir convulsiones, vamos a ver algunas, pero bueno, las más importantes las acabo de nombrar. Me faltó acá, gastrointestinal, que es súper importante, que generan constipación. Nunca me lo puedo olvidar. Todo tratamiento con un opioide va de la mano de un laxante. Siempre. ¿Sí? La constipación se da desde la primera dosis, ya tengo constipación, siempre. Siempre, siempre. Bueno, esto lo que... Acción farmacológica, si un paciente con dolor le va a calmar el dolor con poca depresión respiratoria, porque el dolor aumenta, acuérdense, la frecuencia respiratoria. Entonces, al disminuir la depresión respiratoria no va a ser tanto un efecto contradictorio. En cambio, un paciente sin dolor, como no tiene activado el sistema autonómico, va a haber una depresión respiratoria marcada, ¿sí? Y bueno, efecto en realidad gastrointestinal lo van a tener los dos. ¿Cómo vamos a clasificar los fármacos? Se clasifican en agonistas y antagonistas. Esto ya lo vimos. Un agonista es un fármaco que tiene afinidad por el receptor y genera una respuesta, tiene una actividad intrínseca. Cuando es puro o total, en realidad acá es lo mismo hablar de puro o total, pero en opioides se habla de puros, en realidad, es porque tienen un 100% de respuesta. Ojo que la potencia puede variar, ¿sí? Acuérdense que la potencia es... la potencia la vamos a comparar dentro de un fármaco que tenga la misma actividad intrínseca, puedo comparar la potencia. El que hay menor dosis para llegar a esa actividad intrínseca va a ser más potente que otro. Por ejemplo, dentro de los agonistas puros tenemos al fentanilo, que es 50 veces más potente que la morfina. ¿Qué significa? Que para hablar en números chicos, para hablar en números brutos, con 1 miligramo de fentanilo genera un 100% de respuesta. En cambio, necesito 50 miligramos de morfina. ¿Sí? Es decir, ambos son 100% efectivos, pero uno necesitó menos dosis que otro. Eso es potencia. Eso fue un ejemplo bruto, pero para que podamos entenderlo. Bueno, acá que les dijimos, la morfina ya les hablé bien. Sí, los metabolitos.
La metadona es un fármaco que tiene una vida media muy, pero muy larga y se acumula en tejido adiposo. Por eso se lo utiliza para la deshabituación. La meperidina, o petidina también llamada, es la única que genera efecto midriático y no miótico, ¿sí? Y ocasiona convulsiones y tiene un metabolito que se llama la norpetidina, la norpetidina, que es muy cardiotóxico. El fentanilo es muy potente, como les dije, 50 veces más que la morfina. Se utiliza en anestesia, inductor de anestesia y en parches transdérmicos para tratamientos crónicos. La codeína, ¿sí? Una potencia muy baja, y en realidad su único uso es como antitusígeno. Lo van a encontrar en jarabes con difenhidramina y codeína, ¿sí? Lindo cóctel para pacientes. El tramadol es de potencia moderada. En realidad el tramadol, para usar en un segundo escalón, a eso me refiero, no así la morfina y el fentanilo. El tramadol lo que tiene sus ventajas es que no genera tanta depresión respiratoria ni tampoco tanta constipación. Y la oxicodona es también moderada, pero es muy adictiva, chicos. Eso no está. Un agonista-antagonista mixto son aquellos que van a ser agonistas kappa, el receptor kappa es analgésico, pero es antagonista o agonista parcial del MU. Por ejemplo, nalbulfina, pentazocina, etc. Ahora les voy a aclarar bien eso. Y un agonista parcial, saben que se unen, pero la respuesta es menor al 100%, ¿sí? Por ejemplo, la buprenorfina. Como antagonistas, que se dan en caso de intoxicación, tenemos naloxona y naltrexona. Saben que el antagonista se une, pero no tiene actividad, ¿sí? A ver, si yo tengo un paciente con mucho dolor, por ejemplo, un accidente de tránsito, no siempre uno tiene morfina disponible, ¿sí? A veces, de acuerdo a las licitaciones, uno puede tener morfina, o puede tener nalbulfina, o puede tener buprenorfina. Imagínense un paciente con dolor. Si le doy morfina, ¿le voy a calmar el dolor? ¿Qué creen? Depende de cuánto. No, un dolor. Los opioides son los analgésicos más potentes, chicos. No existe nada más que eso. Sí, le va a calmar. Bueno, depende de qué dolor sistemático, todo eso, pero para mí sí. Exacto, sí, los opioides van a calmar todos los dolores, sí, salvo, obvio, no el neuropático. Estamos hablando de un accidente de tránsito, tiene un dolor muy grande. Le doy morfina, le va a calmar el dolor, perfecto. ¿Le dan fentanilo, le va a calmar el dolor? No tengo morfina, tengo fentanilo. ¿Qué hago? ¿Lo dejo con dolor o le doy fentanilo? No, le da fentanilo. Le da fentanilo. ¿Y si tengo tramadol y no tengo el resto? También. 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 Si tengo nalbulfina, es el agonista antagonista. ¿Qué les se lo vas parece? a dar porque no tenés que, o sea, aliviar el dolor del paciente. Si es lo único que tenés, se lo vas a dar. Bien, perfecto. ¿Y si tengo buprenorfina? También le das. También. Chicos, el dolor es lo primero que hago, que curo. No me importa qué opioide tengo, le voy a dar lo que tenga. Lo que tenga. A esto venía a que el problema se da, quiero que presten atención en los agonistas antagonistas mixtos. El problema se da, por ejemplo, cuando un paciente está en tratamiento crónico, por ejemplo, con morfina, ¿no? Comprimidos por vía oral. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En el primer mes de tratamiento, el paciente viene bárbaro y siente que la dosis que le estaban dando no le hace más efecto. Entonces, vuelve al médico para decirle, no me hace más efecto, creo que habría que aumentarla. ¿Cómo se llama eso? ¿Saben cómo se llama? Cuando tengo que ir aumentando, a medida que pasa el tiempo, la dosis. La cascada, no. No. A ver, ¿quién? Aumenta la tolerancia. Bien, hay tolerancia, ¿sí? ¿Qué significa? Que para poder conseguir el mismo efecto que en un primer momento, tengo que ir aumentando la dosis.
Y es normal, ¿sí? Porque se genera tolerancia. En la mayoría de los fármacos hay tolerancia. Entonces, a medida que pasa el tiempo, voy teniendo, y acá, ojo, que a medida que voy aumentando la dosis, son fármacos que no tienen techo analgésico. Voy a lograr un efecto analgésico mayor. Llega un momento el paciente no aguanta más el dolor, este paciente que venía tomando bastante morfina, y se va a una guardia. Y en la guardia no le preguntaron nada y le dan nalbulfina. Porque es lo que tenía ahí, el paciente estaba con dolor, y está bien que le hayan dado nalbulfina, porque dijimos que cura el dolor, que calma el dolor. Pero ¿cuál es el problema que hay acá con este paciente? ¿Qué les parece? Que corre el riesgo de generar una adicción. A ver, otra cosa. A ver, es lo mismo que yo que no estoy tomando nada, vaya a una guardia con mucho dolor y me dan nalbulfina, que este paciente que viene tomando morfina llegue a la guardia y No le va a No, aliviar no el tiene dolor. efecto. Los fármacos, van a competir los fármacos. porque es agonista de la morfina. Bien, ¿por qué? Porque en presencia de un agonista puro, este se va a comportar como un antagonista sobre los receptores mu. Él cuando estaba solo, actuaba sobre receptores kappa, le calmaba el dolor. Perfecto. Ahora, cuando hay un agonista puro, se transforma en un antagonista sobre ese receptor mu. Entonces el paciente va a estar hipertenso, midriático y con un dolor impresionante, ¿sí? Todo el efecto contrario a lo que da un opioide. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Yo para que entiendan el mecanismo de un agonista-antagonista. Sí, se entiende. Bien. Entonces, cuando a mí me ingresa un paciente por ahí que es oncológico, que puedo llegar a saberlo, voy a tener que preguntar, ¿y qué medicación estás tomando? Porque no le voy a poder dar un agonista-antagonista, nunca, ¿sí? Siempre voy a mantener porque si no genera todo el efecto contrario. Bien, ¿cuáles son los efectos adversos? Se produce siempre depresión respiratoria, no hay tolerancia a la depresión respiratoria. ¿Qué significa? Que desde el primer momento que tengo depresión respiratoria que se va a instaurar con la primera dosis, esta se va a mantener al tiempo, no es como la analgesia que hay tolerancia, que necesito aumentar la dosis para que se genere, que alivie el dolor. No, acá no, acá siempre va a estar. Acá también va a haber más tolerancia a la miosis y a la constipación. Esos tres efectos adversos no se los pueden olvidar nunca, y nunca hay tolerancia, ¿sí? Por eso creo que en un lado dice acá, no generan tolerancia. ¿Qué otras cosas es muy común ver en estos pacientes? Hipotensión, náuseas y vómitos. Esto es re común, ¿sí? De efectos adversos. Generalmente cuando uno administra, no se puede administrar en bolo la morfina porque genera una caída de presión arterial muy brusca, va a generar náuseas, vómitos y desmayos en el paciente. Se tiene que administrar por goteo lentamente. Entonces, saber depresión respiratoria, estreñimiento, miosis e hipotensión. Después, obvio, que sabemos que hay tolerancia a la dosis analgésica, sabemos que hay adicción y que hay farmacodependencia, ¿sí? Eso lo van a ver bien después, creo que en la unidad 12 ven toda la parte de farmacodependencia, física y psicológica, las dos tienen, ¿sí? Pero bueno, esto es para que sepan. Bueno, y entonces, ¿cuándo lo voy a utilizar esos opioides? Lo voy a usar a partir, digamos, de un dolor moderado a intenso. En un moderado voy a utilizar, en un intenso voy a utilizar, acá voy a seguir acá la transparencia, un opioide mayor como un fentanilo, una morfina, ¿sí? Que un dolor puede ser un posparto, una cirugía cardíaca, un dolor de muela, puede ser, no sé, hay muchos, depende, como dije, es subjetivo. Usted le muestra a un paciente del 0 o del 1 al 10, ¿cuánto sentís dolor? Y 9, listo, ese es un opioide mayor. En un niño utilizarán caritas, felices, tristes, más felices, más contentos. Ahí yo les dije en la punta están para que tengan en cuenta y que por lo menos que lo recuerden en algún momento de que existen diferentes escalas analógicas para medir el dolor. Ahora, el opioide menor, que generalmente los opioides van los dos niveles, ¿no? Puedo asociarlo a un AINE, que va a ser un efecto sinérgico porque acuérdense que los AINES actúan inhibiendo COX, estos actúan con receptor mu, y dentro de ellos el más utilizado es el tramadol, ¿sí?
El dextropropoxífeno también tiene menos, es muy utilizado. La codeína en realidad es como, aparece en muchos lados, pero en realidad su uso es más antitusígeno, chicos, ¿sí? Bueno, el dextropropoxífeno tiene un metabolito que se llama el norpropoxífeno, que es muy tóxico, ¿sí? Tiene una vida media muy larga, como unas 20 o 30 horas, y es tóxico. Pero bueno, siempre hablando en una terapéutica razonable y indicada por un médico. Bien. Y los antagonistas opioides se dan, hay dos, como les dije, la naloxona o la naltrexona, ¿sí? Por vía oral o por vía endovenosa, dependiendo de, digamos, de en qué circunstancias se encuentra el paciente. Si sufre una sobredosis de morfina, voy a darlo por vía endovenosa, es una situación de urgencia. Y después, si hay una adicción, como les dije, primero se utiliza metadona para deshabituación, porque no puede dejar de brindarles esa sustancia que están tomando, sino que hay rotación de opioides, sí, es un tema bastante complicado, y luego se pueden utilizar la naltrexona para recaídas por vía oral, ¿sí? Pero bueno, saber que son antagonistas. Bien. Bueno, chicos, ¿alguna duda con respecto a esto? ¿Entendió? ¿Quedó claro lo que es principalmente cuando se utiliza un AINE, cuando utilizamos un opioide? ¿Sí? Saber el prototipo del AINE de la aspirina, saber que la principal reacción es alérgica de la aspirina, la hipersensibilidad, las molestias gastrointestinales, que el efecto es más lesivo porque es una inhibición irreversible, saber que algunos se utilizan para un tejido blando, ¿sí? Igual, nadie les va a preguntar específicamente para qué órgano, pero sí saber, por ejemplo, sí o sí que el diclofenac, que es el único que ingresa al líquido sinovial, ¿sí? Y después la función de la aspirina. Y el paracetamol, que solamente es analgésico antitérmico. No es ni antiinflamatorio ni antiplaquetario. Esas diferencias puntuales las tengo que saber. Al igual que su mecanismo de acción. Y cómo se producen sus efectos adversos. Y con respecto a los opioides, ¿sí? Saber que como ese mecanismo de acción, con cascada intracelular completa, receptores alfa, beta, gamma, ¿sí? Eso, cada vez que ustedes hacen un examen de fármaco, mecanismo de acción de los fármacos, yo ya se los dije, tiene que estar completísimo, todo lo tienen que poner, ¿sí? No terminen, actúa sobre proteína GI, no, es todo, arman toda la cascada. Y qué es lo que produce final, ¿sí? Y por lo tanto inhibe la transmisión, inhibe liberación, genera hiperpolarización en la neurona y no transmite un potencial, porque termina con hiperpolarización, ¿y qué pasa si viene hiperpolarización? Tienen que saber lo que pasa, no solamente acordarse esas palabras, ¿sí? Y, bueno, los prototipos de los opioides con los efectos farmacológicos como efectos adversos, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Bueno, cualquier duda, chicos, ustedes tienen mi mail. Y el Moodle, en el mensaje, mándenme el mensaje por Moodle, en el mensaje del Moodle. No a la casilla de la universidad porque está bloqueada esa casilla, me la bloquea, me la desbloquea, no sé qué pasa. ¿Sí? O se comunica con Gaby y me avisan. Yo estoy disponible siempre. Bueno. ¿Sí? Cualquier duda me escriben. Dale, profe. Buenísimo, profe. Bueno, chicos, que tengan muy linda semana. Igualmente. Chao. Gracias.